El reloj marcaba las 6:02 de la mañana, cuando Genaro García Luna tomó una decisión que no quedó escrita en ningún archivo. No fue una orden formal, no fue un decreto, fue un gesto, un retraso de minutos en una instrucción que siempre salía a tiempo. Ese pequeño vacío fue suficiente. En otra parte del país, un operativo federal avanzaba sin saber que ya estaba condenado a fallar. Los equipos estaban listos, los nombres correctos, las rutas cerradas, todo encallabao hasta que no encajó. Cuando llegaron al punto final, el objetivo ya no estaba, solo quedaban rastros calientes y una puerta abierta. Horas después, García Luna apareció frente a cámaras. Traje impecable en voz firme. Habló de coordinación de inteligencia, de presión constante al crimen organizado. Nadie mencionó la ausencia, nadie preguntó por el retraso. En ese nivel, las preguntas son un lujo peligroso. Pero dentro del sistema, alguien tomó nota, no del fracaso del patrón, porque no era la primera vez que algo así ocurría. Era solo la primera vez que coincidía con una alerta interna. Un cruce de datos que no debía cruzarse. Una coincidencia estadística que no se puede explicar con mala suerte. García Luna lo sabía, por eso no corrigió nada. Durante años había construido una carrera basada en control absoluto, información en silencio, lealtades cruzadas. Y ahora, ese mismo mecanismo empezaba a tensarse desde dentro. Esa mañana recibió un mensaje cifrado en breve directo, no pedía favores. Confirmaba una expectativa, el tipo de mensaje que solo se envía cuando alguien cree tener ventaja. García Luna lo leyó 2 veces. No respondió. Desde ese instante, cada movimiento se volvió más pesado, cada firma más riesgosa, cada victoria pública más hueca. Mientras el país escuchaba discursos sobre avances, debajo del escenario comenzaba otra cuenta regresiva, invisible, imparable, en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Un hombre que llevaba años esperando noticias sonrió sin motivo aparente. No sabía detalles, no los necesitaba. Había aprendido algo simple. Cuando el cazador empieza a fallar, sin razón aparente, ya no está cazando. Está siendo protegido y alguien en algún lugar siempre cobra por eso. El analista no buscaba traiciones, buscaba errores humanos. Era un civil incrustado en una oficina sin ventanas, contratado para revisar tiempos, no nombres. Su trabajo era simple en comparar operativos planeados contra resultados reales. Nada político, nada heroico, solo números. Y los números empezaron a mentir. En 6 meses, 7 acciones de alto impacto terminaron igual, llegadas tardías en información incompleta. Objetivos ausentes por minutos. Siempre minutos. Nunca horas, nunca días. Demasiado preciso para ser torpeza. El patrón no apuntaba a una fuga masiva, apuntaba a una llave. Cada operación tenía algo en común. No el destino, no el equipo, no la ruta. El último filtro. La última validación. La firma invisible que destrababa el movimiento final. Genaro García Luna, el analista, dudó, revisó otra vez, cambió variables, buscó ruido, no lo encontró. Lo que sí encontró fue silencio administrativo, reportes incompletos, cogueus bojadús, cambios de formato sin explicación. Alguien estaba limpiando antes de que ensuciara y paralelo. García Luna seguía acumulando exposición a viajes, a reuniones, a reconocimientos, a fotos con funcionarios extranjeros, discursos sobre cooperación internacional. Cada aparición pública era una capa más de blindaje, pero ese blindaje tenía un costo. Para sostenerlo, necesitaba precisión absoluta, y esa precisión exigía más mensajes, más intermediarios, más personas involucradas. Cada nuevo contacto aumentaba la probabilidad de filtración. Esa semana, un nombre apareció donde no debía. Un agente de segundo nivel asignado a Logisticao cruzó datos financieros con registros de vuelos privados. No buscaba corrupción, buscaba evasión fiscal. Encontró algo distinto: transferencias pequeñas frecuentes, siempre previas a operativos fallidos. Nulu ejecutó a una mientras tanto. Del otro lado de la frontera, alguien ajustaba cuentas internas. Los retrasos habían funcionado, pero el margen se estaba cerrando. La protección ya no era invisible, y lo invisible es lo único que sobrevive. Una llamada cruzó 3 países. No duró más de 20 segundos. No hubo amenazas,
solo una frase. Esto se está moviendo. García Luna recibió el aviso esa misma noche. No preguntó cómo lo sabían. No preguntó quién miró el Teshu. Calculó opciones. Todas tenían pérdidas. Al día siguiente autorizó un operativo que no debía salir. Demasiado ruido, demasiada prensa. Demasiado prisao era una distracción. Pero las distracciones también dejan rastros. Y esta vez alguien estaba esperando que los dejara. La orden salió a las 2:14. No pasó por el canal habitual. Fue escrita en un formato viejo, rescatado de archivos que ya no se usaban, sin sellos en sin copias, sin destinatarios visibles, solo una instrucción técnica que cambiaba un detalle mínimo: la ventana de ejecución en 15 minutos. Eso bastó para que todo se desacomodara. El equipo en campo recibió el ajuste como algo normal. Nadie cuestiona 15 minutos cuando la orden viene de arriba. Nadie pregunta cuando el reloj ya está corriendo. Se ejecuta o se queda fuera. El objetivo no apareció. Otra vez. Pero esta vez hubo un error. No de timing, de cobertura. Un helicóptero civil despegó antes de lo previsto desde una pista secundaria. El radar lo captó por segundos, suficiente para quedar registrado. No estaba en la ruta. No estaba en el plan. No estaba en ningún papel. Alguien lo vio. El analista volvió a cruzar datos, sumó capas, anquitó nombres, se concentró en patrones. La secuencia era clara en ajuste menor, ruido mayor R, salida limpia, siempre sin responsables. Hasta esa madrugada, porque el helicóptero tenía matrícula y la matrícula estaba asociada a una empresa fantasma que no debía existir, constituida por abogados reales con cuentas reales. Y un cliente silencioso, el nombre no aparecía, pero el rastro sí. En otra oficina, un agente estadounidense recibió un paquete sin remitente. Dentro, un resumen seco, sin adjetivos, sin conclusiones, solo hechos alineados como balas. No era una acusación acera, un mapa. La respuesta no fue inmediata. Nunca lo es cuando la pieza es grande. Se abrió un canal paralelo, cifrado sin actas, sin correos, con reuniones que no figuran en agendas. Mientras tanto, García Luna sintió el cambio en el aire. Menos llamadas más, pausas respuestas medidas. Nadie lo enfrentó, nadie lo acusó. El silencio se volvió pesado. Eso es lo que hacen cuando te están midiendo. Decidió acelerar a autorizar capturas visibles, entregar resultados rápidos, a mostrar control. El problema de correr es que te vuelves predecible, y lo predecible se anticipa. Un informante desapareció. No muerto, desactivado, cambió de número, cambió de ciudad. Alguien lo había advertido antes de que hablara. Esa noche el analista entendió algo. Tarde no. Estaban filtrando operaciones. Estaban administrando el caos. Y cuando el caos se administra, alguien ya decidió quién cae primero. El dinero no apareció de golpe. Siempre llega fragmentado. Primero fue una propiedad no lujosa, funcional, pagada en efectivo, a nombre de una empresa que no tenía empleados, luego otra y otra, todas lejos de cámaras, todas cerca de rutas. El analista no seguía fortunas, seguía tiempos, y los tiempos no cuadraban. Cada adquisición coincidía con una calma repentina, menos violencia, menos detenciones, menos ruido. La paz como subproducto de una decisión invisible. Eso también deja huella. Un contador externo, contratado para revisar contratos públicos, detectó algo mínimo: una factura duplicada. El mismo concepto en 2 fechas, 2 empresas distintas. Ninguna relación aparente en Baus Pagadaus. No levantó alerta, archivó copia. Esa copia no debía existir. Horas después, recibió una llamada sin saludo. Le ofrecieron resolver su hipoteca. No pilló, nada colgó al día siguiente. Renunció. El expediente siguió creciendo solo. En Washington la carpeta cambió de color. Pasó de interés a sensibilidad. Eso significa algo simple: no más correos, no más teléfonos solo personados. Una reunión ocurrió en un despacho sin banderas. No hubo café, no hubo fotografías. Solo una pregunta repetida 3 veces. ¿Hasta dónde llega? Nadie respondió igual. Mientras tanto, García Luna ajustaba su discurso. Hablaba de cooperación, de transparencia, de éxitos medibles.
Mostraba cifras, evitaba fechas. El guión estaba pulido. Demasiado la protección exigía mantenimiento constante. Periodistas comprados, testigos desacreditados, expedientes enterrados. Todo funcionaba mientras el ritmo se mantuviera, pero el ritmo se había roto. Un exoperador pidió protección, no dinero, no asilo, protección. Eso cambia el tablero, porque quien pide protección ya decidió hablar. No llegó a la cita. Horas después, un vehículo apareció incendiado en una carretera secundaria sin cuerpo, sin placas, solo un mensaje implícito. Aún hay control. La respuesta fue lenta, deliberada. ¿Cómo se mueve un depredador cansado? Se activaron auditorías cruzadas, revisiones retroactivas, testimonios sellados, nada público, nada inmediato. La trampa no se anuncia. Esa noche, García Luna recibió un correo genérico, sin asunto, sin firma. Una sola línea, sabemos. No decía que no hacía falta. Durmió poco, calculó salidas. Todas pasaban por resistir, en ganar tiempo, esperar que el sistema se cansara. El sistema no se cansa. Ypsilon ao amanecer. Alguien dio la orden de no volver a avisarle antes de mover una pieza. Ahí empezó el aislamiento. No hubo anuncio, solo ausencial. Las llamadas que antes entraban directo ahora rebotaban. Las reuniones se acortaron. Las respuestas llegaron con retraso, a nada explícito. Nada que pudiera reclamarse. Ese es el lenguaje cuando la protección se retira sin ruido. García Luna lo notó en un detalle mínimo. Un informe llegó incompleto. Faltaban anexos. Nadie explicó por qué. Antes eso no pasaba. Era una señal. Al mismo tiempo, de otro lado, el expediente ya no crecía en silencio. Empezó a cerrarse, no se agregaban datos se ordenaban fechos alineados, nombres separados, en cadenas claras. Cuando una carpeta deja de crecer, es porque está lista. Un fiscal federal revisó el material final. Una madrugada, no hizo correcciones, solo marcó 3 páginas con un clip rojo. Ahí estaba todo. La estructura, el flujo, el beneficio. La intención no era corrupción dispersa, era un sistema. Mientras tanto, un antiguo aliado político canceló una comida. Agenda llena, dijo el mensaje. 2 horas después apareció en televisión, hablando de institucionalidad, de limpiar la casa, sin nombres, sin acusaciones, pero con distancia. García Luna intentó moverse. Un viaje, una reunión privada, un contacto de confianza. Todos fallaron. El margen se había cerrado sin que nadie lo dijera en voz alta. El último intento fue una llamada cifrada. Se conectó, escuchó respiración al otro lado, esperó la línea, se cortó. Eso fue todo. Días después, un documento cruzó la frontera. No llevaba su nombre en el título, no lo necesitaba. Era una solicitud técnica sellada, firmada, autorizada. La maquinaria se activó, seguimientos discretos, registros financieros, cruces migratorios. No hubo persecución visible, no había prisa. Cuando el objetivo ya no tiene red, el tiempo trabaja solo. García Luna seguía apareciendo en público, sonreía. Hablaban, caminaba, rodeado de gente. Pero ya no estaba dentro solo, estaba expuesto. Esa noche revisó una vez más sus opciones. Asilo no huida, no negociar, no. Todo implicaba admitir lo que siempre había negado. Decidió quedarse. Fue la decisión correcta y la más peligrosa, porque quedarse significaba confiar en un sistema que ya había decidido soltarlo. Y cuando el sistema suelta, no empuja, deja caer. No lo despertaron golpes. Fue peor. Fue una mañana normal, café tibio, pantalla encendida, rutina intacta. El mundo seguía funcionando como si nada. Ese es el detalle que siempre se repite antes del final. El aviso llegó sin dramatismo. Un correo breve en 3 líneas, un asunto neutro. Preséntese sin fecha límite, sin advertencia. Cuando el lenguaje se vuelve administrativo, ya no hay marcha atrás. Horas después, 2 hombres lo esperaban en silencio. No se presentaron, no levantaron la voz, no mostraron prisa, solo confirmaron identidad. García Luna entendió algo en ese instante. No venían a interrogar, venían a cerrar. El traslado fue limpio, sin cámaras,
sin sirenas. Un trayecto corto donde nadie habló. No hubo última llamada, no hubo negociación. Todo eso ocurre antes, nunca durante. En una oficina sin ventanas, alguien deslizó un documento por la mesa. No pedía respuestas, pedía firmas. La estructura ya estaba decidida. Las preguntas ya habían sido hechas en otro lugar, por otras personas, mucho antes. García Luna leyó en silencio. No buscaba errores, buscaba tiempo. No lo había, afirmó. Días después, el nombre apareció donde nunca quiso verlo. No en un titular en una lista. Una más entre cientos, pero con un código distinto. Un código que no se borra. El traslado final ocurrió al amanecer. Cadenaos suavis, instrucciones claras. Nadie explicó el destino, no hacía falta. Cuando la puerta de acero se cerró por primera vez, el sonido no fue fuerte. Fue seco and definitivo. Un ruido diseñado para quedarse en la cabeza. La celda era exacta, medidaus exactaus. Luz exacta, a nada sobraba. Nada faltaba en la ventana, dejaba ver solo cielo, no orientación a no salida. A pocos metros, otro hombre respiraba el mismo aire. Un hombre al que había perseguido, un hombre que había pagado, un hombre que ahora compartía la misma condena sin mirarlo. No se vieron, no se falaron, no hacía falta. El sistema ya había hecho el cruce por ellos. Las horas empezaron a perder forma. El silencio se volvió denso. El pasado dejó de servir como refugio. El futuro no ofrecía nada. En algún punto, García Luna entendió la verdad final. No había caída pública. No había ajuste de cuentas visible. No había épica. Solo puertas que se cierran y no vuelven a abrirse.